Shalom la gente, que abuelos bendigan el nombre de Yahshua. Para esta semana vamos a estudiar las 70 semanas de Daniel, las cuales son muy misteriosas. En ellas se aparece el ángel Gabriel, le va a hablar a Daniel, le va a dar la profecía de la reconstrucción del templo, de que el templo se va a reconstruir en un tiempo de amargura, de angustia, y así va a ser. Vamos a ver qué es lo que sucede en el futuro. Y no solo eso, sino que también le va a dar la profecía de cuándo va a venir el Mesías y le va a dar una fecha exacta, la cual se cumplió. Ahora, ya que se cumple y viene el Mesías, como todos sabemos que es Yahshua, el verdadero nombre del Mesías, no se llama Jesús, lo que resulta es que el judaísmo ortodoxo se niega a leer este texto que nosotros vamos a leer. Este texto da la confirmación total de que Yahshua es el Mashiach, pero ellos se niegan a leer este texto y también se niegan a leer otros tantos para así tener que aceptar la realidad de que Yahshua ya vino. Ellos siguen esperando un Mesías. Este Mesías que se les va a aparecer a ellos va a ser el anti-Mesías, el anticristo, también conocido como falso profeta, el cual es Satanás hecho carne. Recordemos que Satanás es un imitador. Así como Yahweh se hizo carne y vino a la tierra, el cual es Yahshua, Satanás va a hacer lo mismo. Él va a imitar a Yahweh en este sentido. Él se va a hacer carne, va a venir a gobernar por 7 años la tierra, y todo eso está en Apocalipsis. Ahora, la profecía del Mesías la vamos a ver aquí. Y todo lo que vamos a ver aquí está muy relacionado también con la venida de el antimesías y también con lo que va a suceder en el futuro. En el 1 dice así: en el año primero de Darío, hijo de Ahasverosh, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos. Los caldeos son los babilónicos, recuerden, así se les conocía como los caldeos. Dice en el 2: en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los sefarín, en los libros, el número de los años de que habló Yahweh al Naví Jeremiyahu, esto es Jeremías, que había de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años, que se cumplían 70 años de la desolación de Israel, que estuvo cautiva. Recuerden que Israel fue cautiva y estaba en Babilonia en este preciso momento histórico. Dice en el 3: y volví mi rostro a Elohim, el Adón, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. En el 4: yo oré a Yahweh mi Elohim e hice esta confesión: por favor, Yahweh, grande y maravilloso Elohim, quien guarda su pacto y extiende misericordia a aquellos que le aman y observan sus misbot. Vea lo que dice Daniel. Primero que todo, él hace un ayuno, dice que hace cilicio, dice que él está en súplica. También ahorita vamos a leer de que él lo está haciendo a la hora del sacrificio, o sea que el templo sí importa. En aquel entonces el templo estaba destruido, pero bueno, habían ruinas y parecía como que se seguía con las cuestiones de los sacrificios, o tal vez no, pero la hora del sacrificio sí importa. Y algo también que hay que recalcar es que dice que Yahweh extiende su mano a los que guardan su pacto. ¿Cuál es el pacto? El pacto es hacer los mandamientos, aquí mismo lo dice, el pacto de la circuncisión. El pacto, o sea, o un ejemplo de pacto es el arco iris también, eso es un ejemplo de pacto. Entonces dice que Yahweh extiende su misericordia a aquellos que le aman y observan sus misvotos, o sea, sus mandamientos. Hoy en día tenemos muchos falsos profetas que dicen ser profetas, pero no guardan los mandamientos, más bien enseñan a no guardarlos, lo que haría Satanás. Satanás, cuando venga, se haga carne, como les estaba mencionando, aparezca el antimashiach, él va a enseñar a no hacer los mandamientos. Y va a ser muy fácil para él porque ya la iglesia católica y todo el cristianismo viene arrastrando eso desde hace mucho tiempo. La gente ya lo tiene grabado como en el ADN. Es más, hay personas que se enfadan cuando se dan cuenta de que nosotros hacemos el Shabbat o nos queremos circuncidar o cosas así, se enfadan, dicen, no, eso ya no, eso no se hace, como si fuese algo malo, o sea, como si fuese un crimen. Al contrario, el crimen es no hacerlo. Dice en el 5: nosotros hemos hecho iniquidad, hemos transgredido y nos hemos alejado y vuelto de tus misbot y juicios.
Daniel está confesando de que el pueblo de Israel se había vuelto de sus mandamientos, que se había vuelto de sus juicios, que se había alejado y transgredido lo que es la Torá. Entonces, por eso fue que les vino ese castigo. Y por eso nos va a venir a nosotros también lo que es Apocalipsis, porque el mundo se ha alejado de los mandamientos de Yahweh. Nosotros tenemos que ser ejemplo y no hacer nada de eso, por supuesto, más bien hacer lo contrario. No seguir esa corriente, dice en el 6. No hemos escuchado a tus siervos, los profetas, quienes hablaron en tu nombre a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Aquí hago un paréntesis, no cualquiera es profeta. Todo mundo dice serlo, bueno, muchas personas dicen serlo y no lo son. Sí, es verdad, hay que escuchar a los profetas, pero a los de verdad. Tenemos a varios profetas aquí que ya nos han escrito, Daniel es uno, lo estamos leyendo, a esos hay que obedecer. No obedezcan a los hombres que dicen serlo y no lo demuestran. Si yo el día de mañana me vuelvo loco y empiezo a decir que yo soy profeta, usted tiene el deber primero de pedirme pruebas. Tiene que decirme, ok, usted tiene que demostrar que usted es profeta. Entonces yo se lo tengo que demostrar porque si no, no soy. ¿Verdad? No me hagan caso. Igual con cualquier otra persona que ustedes escuchen, que estén siguiendo. Nosotros no debemos seguir hombres, debemos seguir a Yahshua. Debemos seguir la Torah. Ese es nuestro deber. Pero si empiezan a seguir hombres y ese hombre se desvía, se vuelve loco, se llena de demonios o etcétera, etcétera, entonces ahí es donde la congregación también se pierde. Para eso estamos nosotros como congregación, también los demás hermanos, tanto para hacer crecer la congregación, para predicar la palabra, pero también para que el mismo pastor o el roe no se desvíe. Y eso es algo importante. Para eso yo los tengo a ustedes también. Y ustedes me tienen a mí. Y nosotros, por supuesto, todos juntos en Yahshua. Dice en el 7. A ti, oh Yahweh, te pertenece la justicia, pero a nosotros hoy nos pertenece la vergüenza. Qué bonitas palabras. A Yahweh le pertenece la justicia, pero a nosotros la vergüenza. Dice, a nosotros los hombres de Yahudá, está hablando de la tribu de Yahudá en específico, los habitantes de Jerusalén y a todo Israel, ahora sí está uniendo a las 12 tribus, incluyendo a aquellos cerca y a aquellos lejos, por todos los países donde tú los has echado, por el pecado que han cometido. Recordemos que Yahweh hizo una promesa, aquí se los pongo el video, que si hacíamos mandamientos nosotros nos iba a ir bien y no íbamos a salir de la tierra de Israel, pero si no los hacíamos íbamos a ser expulsados. Y aquí estamos todos expulsados hablando español, debes de estar hablando hebreo allá en Israel, estamos hablando español en los países latinoamericanos donde nos expulsaron. Nosotros, yo sospecho que somos de la tribu de Efraín, pero no sabemos de qué tribu somos. Vamos a continuar en el 8. Dice, sí, oh Yahweh, en ti es nuestra justificación y a nosotros pertenece la vergüenza, y a nuestros reyes, y a nuestros príncipes, y a nuestros padres, porque hemos pecado. A ti, Yahweh, nuestro Elohim, pertenece compasión y perdones, porque nos rebelamos contra ti. No escuchamos la voz de Yahweh nuestro Elohim para cambiar en sus leyes, las cuales él puso delante de nosotros por las manos de sus siervos los profetas. Además, todo Israel ha transgredido tu Torah y ha rehusado escuchar tu voz. Por lo tanto, la maldición ha venido sobre nosotros y el juramento escrito en la Torah de Moshe, el siervo de Elohim, porque hemos pecado contra él. Bueno, entonces de nuevo lo que está diciendo en resumen Daniel es que hemos pecado, que todo Israel se ha corrompido, que ha dejado la Torá y se ha alejado de los mandamientos que Yahweh les había impuesto. En el 12, y él ha confirmado sus palabras, cuales habló contra nosotros y contra nuestros jueces que nos juzgaban, trayendo sobre nosotros tal gran desastre, tal que bajo todo el cielo nada ha sido hecho como lo que ha sido hecho a Jerusalén. En el 13,
Como está escrito en la Torá de Moshe, todo este desastre cayó sobre nosotros. Sin embargo, no hemos buscado a Yahweh nuestro Elohim, volviéndonos de nuestras iniquidades y teniendo entendimiento de toda su verdad. El 14. Yahweh también ha vigilado y ha traído estos desastres sobre nosotros, porque Yahweh nuestro Elohim es justo en todas sus obras que Él ha ejecutado, porque nosotros no escuchamos su voz. Ok, toda la culpa la tenemos nosotros por no obedecer la Torah, y así es. Las personas cuando pecan a veces no entienden por qué le pasan las cosas, y es por este motivo. A veces uno tiene que analizarse muy bien. No, un ejemplo, si tenemos un enemigo y Yahweh escarmienta a ese enemigo, no burlarnos de eso, no alegrarnos, no reírnos de la maldad que están viviendo ellos, a pesar de que sea justicia, porque eso es justicia, lo que les está pasando. Pero más bien Yahweh nos manda a mantenernos en calma y no gozarnos. Sí gozarnos en el sentido de ganamos, digamos, o se hizo justicia, pero no mofarse, no a un punto ya de mofarse, porque si Yahweh ve eso, entonces puede que les quite el castigo a esas personas también, y tal vez hasta nos venga a nosotros. Entonces tenemos que tener cuidado, y así con muchas otras cosas que hay que autoanalizarnos. En el 15, y ahora Yahweh nuestro Elohim, quien sacó a su pueblo de la tierra de Misrayim con una mano poderosa, con esto adquiriendo renombre para sí, como es el caso de hoy. Nosotros pecamos, hemos transgredido. Oh Yahweh, tu misericordia está por encima de todo. Por favor, que toda tu ira y furia se vuelva de tu ciudad, Jerusalén, aún tu monte Kadosh, porque es debido a nuestros pecados y a nuestras iniquidades y a aquellos de nuestros padres que Jerusalén y tu pueblo se ha hecho objeto de escarnio entre todos alrededores de nosotros. Nosotros, al comportarnos mal, el hecho de hacer malas cosas, ponemos en vergüenza la palabra de Yahweh. Es más, yo cuando me he equivocado en algo, yo me analizo y digo, vaya, he transgredido tal vez la Torah, sí, que ya está mal, pero también he ensuciado el nombre de Yahweh. Nosotros lo llevamos encima, nosotros llevamos la bendición de Él y llevamos su Torah, y tenemos que ser ejemplo para otras personas. Entonces, la mayor vergüenza que podemos sentir nosotros es no solamente fallarle a Yahweh, ni fallarnos a nosotros mismos, sino fallarle a su palabra y al ejemplo que deberíamos de dar. Entonces, bueno, con esto hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Que no nos vean borrachos, que no nos vean en un lugar comiendo cerdo, que no nos vean adulterando, o teniendo relaciones fuera del matrimonio, que no nos vean haciendo cosas que no deberíamos estar haciendo, para empezar, por nuestra propia alma, por honor a Yahweh, pero también por amor a las demás personas, porque esas personas, si nos ven haciendo eso, van a decir, este tipo es del montón, y no hay diferencia entre él y un pecador. Entonces hay que tener cuidado con eso, en dar buen ejemplo. Dice en el 17, por lo tanto, oh Yahweh nuestro Elohim, escucha las oraciones y las súplicas de tu siervo, y causa que tu rostro resplandezca sobre tu desolado lugar Kadosh, por amor a ti mismo. O sea, no por amor a nosotros, sino por amor a Yahweh mismo, que él bendiga la ciudad de Jerusalén, y que en Jerusalén se vuelva a reedificar el templo. Eso es lo que está pidiendo Daniel en este momento. Vamos a ver en 18. Mi Elohim, inclina tu oído y oye, abre tus ojos y mira nuestra desolación, como también la ciudad en la cual tu nombre es invocado, pues no traemos nuestro lastimoso caso delante de ti por nuestra propia justicia, sino por tus múltiples compasiones. O sea, Daniel está diciendo, Yahweh, perdónanos, no porque nosotros seamos buenos, ni siquiera porque lo merecemos, ni siquiera porque hay una promesa de Yahweh sobre nosotros, sino por tu misericordia. Y a veces uno cuando ora también hay que pedir así. Si usted pide, no pida que usted se lo merece, que como dicen los cristianos, porque usted se lo merece, usted ha sido bueno, usted es un buen hijo, usted es buena persona, uno no se merece nada. Francamente no nos merecemos nada. Ya por haber transgredido la ley una vez, ya nos merecemos la muerte y punto. Así está escrito y así es.
Pero gracias a la misericordia de Yahweh y a Yeshua, que son el mismo, pero bueno, ustedes entienden, ¿verdad? Gracias al sacrificio de Yeshua nosotros podemos ser salvos, pero no es por nuestra propia fuerza, ni por nuestra propia voluntad, ni siquiera por nuestros actos, es por Yeshua. Pero, eso sí, hago un paréntesis y un punto enorme. Eso no significa que usted pueda hacer lo que quiera y que ya es salvo, no. Las personas que pecan no son salvas, o sea, se pierden. Ve a Israel, Israel tenía una promesa, unos pactos, tenía una tierra prometida, tenía un templo, tenía muchas cosas en esta época bíblica, pero por violar la ley lo perdió. Perdió todo eso, le destruyeron el templo, mataron a un montón de gente, llegó el enemigo, abusaron de mujeres, se robaron a sus hijos, los pusieron como esclavos, los mataron de hambre, de trabajo, de etcétera, ¿verdad? O sea, no fue así como así. Entiendan que sí, Yahweh cumple su palabra, pero nosotros tenemos también que cumplir la nuestra. Y tenemos que cumplirle con algo muy básico, que es hacer los mandamientos. Eso es todo lo que pide Yahweh, no cuesta. Y la gente le da pereza hacerlos, pero no cuesta. O sea, francamente es muy fácil. No es difícil. Si fuese difícil, yo creo que nadie podría ni siquiera ser santo. Y una persona santa es una persona que hace los mandamientos. Usted, si está haciendo los mandamientos, usted es santo. Si usted hace el Shabbat, usted es santo. No es perfectísimo, no es el santo más santo de los santos, ¿verdad? Que se merece estar sobre un monte y que todo el mundo lo adore. No, yo no estoy diciendo eso, sino que está cumpliendo con lo que nos toca, que es la santidad. Y la santidad es hacer el Shabbat, hacer las fiestas, todo lo que les vengo diciendo, no adulterar, ayudar al prójimo, etcétera. Con eso no digo que sea un dejado, ¿verdad? Todo el mundo le pase por encima, que todo el mundo le robe, que todo el mundo le insulte, que usted no pueda tener carácter, que usted no tenga derecho a descansar, que no tenga derecho, qué sé yo, a comer, que no es eso. O sea, es que no es ser un santurrón, es ser kadosh. Kadosh es bíblico, santurrón es lo que se imaginó la gente de una persona hiperperfecta, que no parpadea ni siquiera para no ofender a nadie, no, eso es otra cosa. Entonces de esto está hablando Daniel, pidiéndole a Yahweh que por favor, por su misericordia, por amor a sí mismo, reedifique Israel y Jerusalén. Dice en el 19. Oh Yahweh, escucha, oh Yahweh, sé propicio, oh Yahweh, presta atención y no demores la acción por amor a ti mismo y por mi Elohim, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. O sea, Yahweh, por favor, o sea, acuda a nosotros, porque la gente en Babilonia y en Jerusalén, y que quedó gente todavía en Jerusalén, ¿verdad? No fueron expulsados al 100%, quedaron los agricultores. Por favor, Yahweh, ahí se está invocando su nombre, lo están llamando y la gente se está burlando. Que no permitas que los burladores se salgan con la suya, que digan que tú no existes. Yo a veces le pido eso, también así, de esa misma manera. Oh, Yahweh, ayúdame con este problema. Que no se diga que una persona como yo, que está haciendo la Torah, que te está buscando, no tiene victorias, vive en pobreza, no tiene que comer, no tiene trabajo. Que no se diga eso por amor a ti mismo, mi Elohim Yahweh. Que la maldad no salga a flote y se salga con la suya. Al contrario, más bien que mi Elohim demuestre que me protege, que me ayuda, que lo que yo estoy predicando es verdad, ¿verdad? Yo lo pido no solo por mí, también por mí, claro, pero también para que se cumpla la palabra de Yahweh y se vea que Yahweh está ahí. Dice en el 20, mientras yo estaba hablando, orando, confesando mis pecados y los pecados de mi pueblo Israel y trayendo mi lastimoso caso delante de Yahweh mi Elohim, referente al monte Kadosh de mi Elohim. Sí, mientras estaba hablando en oración, el hombre Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, vino volando y me tocó a la hora del sacrificio de la tarde. O sea, se le apareció un ángel a él. Él estaba orando en el sacrificio, en la misma hora del sacrificio de la tarde, lo cual vemos hacer a varios profetas que escogen esta hora porque es la mejor hora, ¿verdad? Se está haciendo un sacrificio en Jerusalén en ese momento. Entonces dice que en ese momento él vio que venía volando alguien y lo tocó. Ese alguien era Gabriel.
Dice en el 22, y me instruyó y habló conmigo y dijo, he venido ahora, Daniel, para capacitarte a entender esta visión claramente. O sea, él va a ver una visión y tras que va a ver una visión se la va a explicar. Gabriel se la va a explicar. Dice, al principio de tu súplica la palabra fue dada y yo he venido a decir lo que es, porque tú eres grandemente amado. Por lo tanto, escucha esta respuesta y entiende la visión. Un punto muy curioso que dice Gabriel es que Daniel es una persona grandemente amada. O sea, Yahweh lo ha visitado ya varias veces a través de sus malajín. En el capítulo 10 vamos a ver cómo Yahshua se le aparece. Yahshua mismo se le aparece y la gente dice, no, es que Yahshua no había venido a la tierra, sí, pero recordemos que el que se conoce como el ángel de Jehová, voy a decirlo así, o el ángel de Yahweh, lo más correcto, es Yahshua. Y lo vamos a ver en el próximo capítulo. También aparece Micael, que es Miguel, digamos, el ángel Miguel. Lo vamos a ver. A Daniel se le aparecen muchas cosas y es como una persona muy elegida, muy preferida, se podría decir, o muy especial a los ojos de Yahweh. Por eso él le da tantas visiones y tantas cosas. Dice en el 24, 70 semanas han sido decretadas sobre tu pueblo y sobre tu ciudad, Kadosh, para poner fin a la transgresión, para sellar el pecado, para borrar las iniquidades, para hacer expiación por las iniquidades y para traer justicia eterna y para sellar visión y profeta y para ungir el lugar Kadosh, Kadoshim. Vea, todo lo que va a venir. Aquí se dicen un montón de cosas. Primero, en 70 semanas han sido decretadas, o sea, Yahweh le está dando una fecha, algo que casi no se ve, en la Biblia casi no se ve, que se den fechas, que se digan de aquí a 8 años, digamos, de aquí a un año, no, aquí se está dando fechas, se está dando 70 semanas. Dice esas 70 semanas se van a contar por años. Bueno, ahorita vamos a ver la multiplicación de este asunto, no lo vamos a ver todavía, vamos a leer este texto nada más. Dice, porque sobre tu ciudad Kadosh, o sea, sobre Jerusalén, sobre la ciudad santa. ¿Cuál es la ciudad santa en la Biblia? Jerusalén. Dice, y poner fin a la transgresión. Nosotros, bueno, el Israel de aquel entonces y nosotros también hemos transgredido. Entonces, ¿cómo se va a poner fin a la transgresión? Con la venida de Yahshua. Él va a venir a perdonar pecados. Él no va a venir a juzgar aún. Cuando viene Yahshua, él solo viene a perdonar, por eso él no apedrea a la mujer adúltera. Lo correcto era que la apedreara, se los digo así tal cual, y se le diera pena de muerte a la mujer adúltera y al hombre con el que ella adulteró, a los dos, ¿verdad? Pero solo le trajeron a la mujer. Ya estaban haciendo mal el juicio los judíos ortodoxos, pero eso es otro asunto. Eso era una trampa para Yahshua. Y también por eso Yahshua no juzgó todavía, pero va a juzgar en Apocalipsis, ¿verdad? Estén con eso muy claro. Sí va a haber un juicio final y va a ser fuertísimo. Continúa diciendo, para sellar el pecado, para sellar el pecado, que no haya más pecado. Esto va a ser ya al final de Apocalipsis. Para expiar pecados. Él vino a expiar pecados con su muerte, como todos ya entendemos y sabemos. Dice, para hacer expiación por la iniquidad, para traer justicia eterna, justicia eterna. Vea, esto va a ser después de Apocalipsis, para sellar la visión y el profeta. Las visiones, a mi parecer, ya han sido selladas. Yo no conozco a nadie que haya dado una visión nueva y se cumpla por el momento. Y no hay profeta. Para sellar visión y profeta. Vea lo que dice aquí. O sea, después de esto sí hubieron profetas. Sí, después de Yahshua hubieron profetas. Se puede decir que Pablo era un profeta. Y también los apóstoles eran profetas, pero ellos eran apóstoles, ¿verdad? Los 12 eran apóstoles, era algo muy especial. Pero después de ellos sí hubo profetas y Pablo fue uno. Esteban fue otro que murió y él era profeta. O sea, yo creo que sí han habido profetas después de la venida de Yahshua. No es que se haya sellado del todo, es mi parecer. Continúa diciendo, y para ungir el lugar Kadosh Kadoshim, el lugar Kadosh Kadoshim de nuevo es el templo, ¿verdad? Y se fue ungido con la sangre de Yahshua. Recordemos que ahí se rasga el templo y bueno, se rasga el velo del templo y pasan muchas cosas, pero Yahshua vino a santificar todo, a purificar todo. Aún así el templo es destruido posteriormente. Dice en el 25. Conoce, por lo tanto, y entiende que 7 semanas de años, aquí pone entre paréntesis, cada semana se cuenta como un año. Dice, pasarán entre el dictado del decreto para restaurar y reedificar Jerusalén.
hasta que el Mashiach, el príncipe, venga. Permanecerá reedificada por 72 semanas. 72 semanas son 72 años, con plazas y pozos alrededor. Pero esto será en tiempos angustiosos. Vamos a ver, vean, lo que se toma en cuenta es que estas semanas se toman como años. Y hay que multiplicar 7 por 70. ¿Por qué? Porque son las 70 semanas de Daniel. Por 7 da 490 años, que es el conteo que se iba a tomar desde la reconstrucción del templo. Desde que se reconstruye y de ahí para adelante nos damos cuenta de que ese fue el plazo de tiempo que se cumplió hasta la venida del Mashiach. Y así fue. Después el Mashiach muere en la cruz, como todos sabemos. Él dura 3 años y medio predicando, muere en la cruz, resucita, se le aparece a los discípulos por 40 días y ya después ya no regresa más. Estamos esperando lo que se conoce como la segunda venida, que bueno, eso todavía no ha acontecido. Eso va a ser después de Apocalipsis y ya va a ser ya para un juicio final y total. Por eso este texto es prohibido en el judaísmo, porque especifica la fecha exacta de la venida del Mesías. Debido a que ellos no lo leen, entonces así esconden entre su mismo grupito, ¿verdad? Entre su misma gente, que Yahshua ya vino y que Yahshua es el Mashiach y no les queda de otra más que o esconderlo o negarlo o con una venda en los ojos o aceptar la realidad que Yahshua es el Mesías que tanto habían estado anhelando y esperando y el que va a venir va a ser un engañador. Vamos de nuevo con el 25, dice, conoce por lo tanto y entiende que 7 semanas pasarán entre el dictado del decreto para restaurar y reedificar Jerusalén hasta que el Mashiach, el príncipe, venga. Permanecerá reedificada por 72 semanas, con plazas y pozos alrededor, pero esto será en tiempos angustiosos, que era lo que yo les estaba explicando. Vea cómo se suma. 70 semanas. Después se habla de 72. Aquí es donde la gente se le hace un enredo. Pero ya vimos la tabla que les puse yo ahí para que se puedan guiar más. Dicen el 26. Entonces, después de 72 semanas, Mashiach será cortado. Vea lo que dice. Después de las 72 semanas, Mashiach será cortado. O sea, va a ser muerto. Va a morir. Vea lo que dice. Y todavía los judíos ortodoxos dicen, no, es que él no tenía que morir, que que tenía que venir a conquistar y que tenía que liberarnos de Roma y tenía que hacer un cambio. Sí, es un cambio espiritual. Pero vea lo que dice, va a ser cortado. Mashiach será cortado. Y no hay juicio en él, o sea, no hay nada que juzgarle, pero lo van a matar. Dice, el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el lugar Kadosh. El pueblo de un príncipe está hablando de Roma, que fue la que entró y destruyó el lugar Kadosh. Dice, va a ser destruido el templo. Y Yahshua se le juzgó por decir que el templo iba a ser destruido. Recuerdan que cuando lo llevaron a juicio con el Sanedrín y con Pilatos y con todo ese asunto, bueno, pues se le juzgó por eso. Y aquí estaban, Daniel. Dice, pero este fin vendrá con inundación. Entonces aquí los judíos ortodoxos se agarran. Yo he hablado con uno que otro y me dicen, no hubo una inundación. Lo que se metieron fue un montón de gente a matar y a masacrar y a destruir el templo. Recordemos que el mar, bíblicamente hablando, cuando se habla de una visión del mar, se refiere a muchedumbre de personas. Yo se los he dicho cantidad de veces, un montón. Y el mar aquí, que dice que viene una inundación, se refiere a mucha gente. ¿Por qué? Porque el mar suena como un montón de personas murmurando, un montón de personas hablando, el bramido del mar. Suena muy similar. Y siempre se compara bíblicamente con eso. Y no lo digo yo, lo dice la Biblia. Entonces dice, pero el fin vendrá con inundación, o sea, la gente va a entrar y va a destruir el templo, dice, y la desolación está decretada hasta el fin de la guerra, o sea, la desolación del templo está decretada hasta el fin de la guerra. No sé a qué se referirá, puede ser al fin de Apocalipsis o antes de Apocalipsis se va a hacer lo del templo y todo el asunto, bueno, no sé, ahí sí, la verdad que no sabría qué contestarles. Que a buenos guíe. Dice en el 27, Él hará un pacto firme con muchos por una semana,
que esto se refiere a 7 años. Por la mitad de la semana hará cesar el continuo sacrificio y la ofrenda de grano, o sea que va a predicar por 3 semanas y media. Cuando él muere, cuando Yeshua muere, recordemos que el velo se corta, se rompe, entonces ahí es donde se corta con lo del sacrificio y la continua ofrenda, con la muerte de él. ¿Ven? Entonces todo está relacionado. Dice, sobre el ala del templo estará la abominación de desolaciones y continuará hasta que ya decretada destrucción sea derramada sobre el desolador. O sea, está hablando de Satanás. Dice que Satanás va a estar como un lado del templo y que él va a estar ahí hasta que todo sea decretado para su destrucción. ¿Qué podemos interpretar aquí? Que Satanás va a dominar la religión, llamémoslo así, que va a dominar lo Kadosh, que va a tener que ver con todo este asunto, y así ha sido. Vea, ya entró la iglesia católica, los cristianos, el montón de religiones, que él está metido ahí, podemos decirlo así, aunque ya estaba metido, pero bueno, él va a tener poder ahí en todo ese asunto. Y termina aquí todo esto en el 27. En el próximo capítulo vamos a ver cosas muy interesantes para que no se lo pierdan también. En el capítulo 10 vamos a ver sobre ángeles guardianes y otras cosas, si es que existen o no. Hay una pista que parece que nos dice que sí. Y pues nada, pues aquí termina el estudio. Que abuelos bendigan en el nombre de Yeshua. Shalom Urahot, paz y bendiciones. ¿Has visto al sordo deleitarse con la música? O al que era ciego con vista de águila. ¿Quién es ese buen mozo? ¿Quién es ese con un corazón hermoso? Palabras que traen consuelo. Una mano amiga, un talante elegante. Isaías nos habló de ti. Los Naví nos revelaron tu llegada. Hosana, 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 el que viene en el nombre de Yahweh. Al tercer día resucitará y los primeros frutos desde el vientre de la tierra libera. Nuestro Cohen Agadol trae consigo aguas, aguas de vida que calman el alma, limpian de tristeza y con el borde de su talit nuestras lágrimas apartará. Cuando has visto al león sobre los lomos de un asno, donde se ha oído que un león traiga vida y no muerte. Mi esperanza está en mi Adón, en su mano derecha carga una espada de doble filo, apta para herir al obstinado más terco y a la cerviz más dura. Hosana, Hosana, el que viene en el nombre de Yahweh. Ríos de vida brotan de su costado, llagas en sus palmas dan testimonio de todo lo que les he hablado. Te amo, Padre mío, porque de nosotros no te has olvidado. Alégrense los pobres de la tierra, nuestro Adón ha regresado. Canten los hombres de poco ánimo, que se escuchese el júbilo en las calles del mundo, porque todo mal ya ha terminado.